quería, bueno, hacer una referencia especial al MILAC, que ha organizado este evento. El consulado peruano es, a mi entender y a mi entender de la Cancillería, la casa de los peruanos. Ese es el concepto que creo que conviene manejar ahora siempre. Es decir, toda asociación peruana que esté inscrita, que tenga actividad, que quiera hacer una labor constructiva en pro de la unión de la vasta comunidad peruana que vive aquí en la jurisdicción de Buenos Aires, será bienvenida. Hace poco, por ejemplo, tuvimos aquí al grupo Cusca, ¿no?, que hizo una presentación aquí en el consulado, la conferencia de prensa. Ha habido también actividades del grupo de Cholo Conché, va a haber otra la semana que viene sobre cooperativas. En fin, esta actividad se inscribe dentro de este espíritu, el espíritu de abrir el consulado como casa de los peruanos organizados, de los peruanos que quieren seguir construyendo, digamos, el bienestar de nuestra comunidad, tanto en el plano de la recreación de nuestra magnífica identidad cultural, como de las áreas humanitarias, que son bastante requeridas aquí en una jurisdicción tan vasta, ¿no? Bueno, hecha esa introducción y agradecimiento al MILAC, quisiera decir de qué va a tratar esto. La estructura es bastante simple. El meollo de esta actividad va a ser la presentación de una película, un documental de la BBC de Londres sobre el significado histórico de la civilización caral. Antes de esta prevención, voy a permitirme hacer una introducción para situar la película en un contexto más amplio, un contexto histórico y arqueológico más amplio. Después de la película, si tienen ustedes preguntas para hacer un debate, pues sería fabuloso, ¿no? Sería fabuloso que una vez que, repito, vean mi presentación, la película, pasemos a una tercera etapa, a hacer un debate, una serie de preguntas o de comentarios, porque de lo que se trata es eso, ¿no? De quedarse con algunos conceptos, tener una impresión sobre todos los aspectos más importantes, ¿no?, de este tema tan importante para el Perú. Es una coincidencia, una cosa extraña, pero este descubrimiento de Caral, mejor no descubrimiento, es de los años 90, pero la difusión universal de Caral ha coincidido con el crecimiento del Perú. Es una coincidencia que no quería dejar de manifestarles. Cuando el Perú comienza a proyectarse hacia el Pacífico, hacia Europa, comienza realmente a hacer uso de estos canales de la globalización, porque eso está ocurriendo definitivamente. El Perú pesa más en el mundo de lo que pesaba hace 30 años, largamente. Coincidentemente, como una especie de ayuda, no sé, apareció esta difusión del descubrimiento de la tradición o civilización caral, que ustedes van a ver que fue la más antigua de América. Y no es solo cosa de que sea más antigua, sino qué significa esto. ¿Qué significa esto de civilización y cómo se da el salto a ello? Bueno, entonces pasemos a la presentación de esta película. Yo quiero desarrollar tres ideas, ¿no?, para ser bastante sintético. La primera es ubicar a Caral, a este yacimiento arqueológico situado a 150, 180 kilómetros al noreste de Lima, situarla dentro de la tradición andina o peruana. ¿Cómo está ubicado? ¿No? Porque a veces, hay una confusión sobre dónde está ubicado con relación a los mochicas, por ejemplo, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Bueno, la segunda pregunta que quisiera responder es ¿cómo está ubicado Caral en el mundo? O sea, con relación a los otros carales de otras partes del mundo. Y la tercera pregunta tiene que ver con una reflexión. Bueno, la pregunta tiene que ser ¿qué hace que civilizaciones, que tradiciones nómades, de gente que tiene un desarrollo cultural incipiente, son cazadores, recolectores, den el salto hacia tener matemáticas, hacia tener arte sofisticado, a tener división de clases, a tener artesanos especializados, a tener agricultura, a tener arquitectura,
cuándo y cómo y por qué se da ese salto. Esa es, digamos, creo que la parte más importante y lo que le va a dar un tinte especial a esta discusión sobre Caral, ¿no? Bueno, veamos por partes entonces. El tema de la ubicación, primero, de la tradición Caral en la civilización peruana o andina. Yo, bueno, no es necesario que, si sé que la letra es muy chiquita, aquí en este cuadro usted sí puede distinguir una escalera de 6 pisos. Esta escalera es un resumen de la tradición, de la vieja tradición peruana. Es una manera de sintetizar dónde está ubicado Caral con relación a todo el desarrollo andino. Esa sería la idea. Ahora, ¿por qué una escalera? Cuando uno estudia historia o arqueología, que fue mi caso, yo estudié historia y hacemos cursos de arqueología, los arqueólogos profesionales nos llevan a los yacimientos y es impresionante, pero uno cuando es un yacimiento, recuerdo el de Pachacama, por ejemplo, uno ve diferentes estratos, pozos que tienen diferentes estratos. Obviamente los más del fondo son los más antiguos, pero algunos tienen la formación de escaleras. O sea, uno va en una escalera literal bajando estratos en el tiempo, porque los sedimentos se acumulan conforme pasa el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eso permite datar, hacer una cronología relativa, que se llama, es decir, de más antiguo a menos antiguo, para ver, digamos, la ubicación en el tiempo de diferentes estratos culturales. Entonces, esta escalera no es arbitraria, un poco tiene que ver con esta idea del yacimiento arqueológico, porque así son realmente. Son lugares, pozos, donde se distinguen diferentes estratos. Bueno, el primer piso, el más reciente, dice, es el de los incas, que termina en 1532 con la llegada de los españoles. Este es ahí está Machu Picchu. Bueno, la imagen, digamos, emblemática de este piso es lo que, la imagen que no conocemos, Machu Picchu. Machu Picchu es probablemente el pináculo de la tradición andina, en términos arquitectónicos, en términos de organización, digamos, y además es incluso un símbolo del fin del imperio incaico, porque mi padre me contaba que hay arqueólogos les decían que había zonas que habían estado siendo trabajadas y habían sido súbitamente abandonadas. Seguramente cuando se enteraron de la muerte del Inca o de la caída del Cusco, pero digamos, es dramático ver cómo Machu Picchu seguía siendo construido y en un momento dado pues la gente lo abandonó como pasó con muchos lugares de vivienda o de producción en Tahuantinsuyo. Digamos, la siguiente ¿se puede aumentar un poquito? El Tahuantinsuyo, verán el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, el imperio de las 4 partes. Tahua significa 4. Este imperio abarcaba, como ustedes ven, desde el norte de Argentina hasta el sur de Colombia. No la selva nunca la quisieron tocar los incas, pero sí, digamos, un espacio inmenso. Ese es el pináculo de la tradición andina en términos de expansión cultural territorial. Se encuentran restos del Tahuantinsuyo en toda esa zona, hasta ahora, ¿no? Los caminos, pucaras, vasijas, restos de irrigación, en fin. Es, digamos, especie de imperio romano que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Porque también este imperio tuvo sus trajanos, ¿no? Que se llamaron Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac, que fueron hasta más grandes que los otros, por lo menos en espacio ocuparon más, ¿no? O sea, digamos, esta es, la primera es una imagen del Tahuantinsuyo de una obra representativa que es Machu Picchu, y esta es la expansión física de esta tradición cultural. Bueno, ese es el primer piso. Vamos a bajar un escalón. Vamos a bajar un escalón. Y vamos a hablar de 2 tradiciones representativas de ese escalón, que son la chimú, esta es una vasija de metal chimú, y Chancay. ¿Puedes avanzar? Chimú era un imperio rival de los incas, inmediatamente anterior al dominio incaico, que fue destruido por los incas. Fue una guerra, los incas destruyeron este imperio
Y avanza también. Este Chimú coexistió aproximadamente más hacia Lima con la tradición Chancay. La tradición Chancay que está muy cerca de la ciudad de Lima, ¿no? Pero digamos, son dos tradiciones que fueron más o menos paralelas. Estamos hablando del 1100 al 1470 después de Cristo. Es inmediatamente antes de la expansión incaica. Dicho sea de paso, ustedes notarán mucha cercanía entre ambos escalones. Efectivamente, la expansión incaica fue muy veloz. Al revés de lo que dice el mito habla después de un dominio incaico de cientos de años. No, el imperio incaico duró menos de un siglo. Fue un imperio muy precario. Apenas logró controlar los grupos étnicos de ese vastísimo espacio que hemos visto, ¿no? Y por cierto, esa fue una debilidad cuando llegaron los españoles, porque los enemigos de los incas se aliaron a ellos inmediatamente, ¿no? O sea, en muchos lugares, los huancas de lo que era Junín, por ejemplo, los chachapoyas, se aliaron con los incas, con los españoles contra los incas, ¿no? Entonces, es importante, digamos, esto a propósito de la cercanía de estos dos escalones, del llamado intermedio tardío con la fase propiamente inca, el horizonte inca, ¿no? Seguimos bajando entonces un poco. Bueno, bajamos un escalón más. Pasamos al 700 al 1100 después de Cristo. Y he escogido, digamos, la tradición emblemática de este momento, que es la llamada tradición Wari. En Wari hubo una especie de imperio antecesor al incaico. Avanza acá. Ahí está. No es tan grande como el Tahuantinsuyo, pero en ese espacio geográfico se observan restos de la tradición Wari que hemos visto, desperdigados incluso en la costa. No hay claridad sobre que fue un imperio de verdad, pero todo parece sugerir que sí fue una aglomeración de tipo estatal. Estamos hablando del llamado horizonte medio. Ese sería el tercer escalón. El cuarto escalón, para ese cuarto escalón he escogido dos tradiciones. La tradición mochica, ese es un huaco retrato mochica, es el norte del Perú, que está localizada en el norte del Perú, y la tradición nazca, uno más, que está en el sur del Perú. Fueron dos tradiciones que coexistieron, no se conocieron entre sí, pero coexistieron en el tiempo, entre más o menos el 100 después de Cristo y el 700 después de Cristo. En el llamado intermedio temprano. Esa es la tradición probablemente más emblemática de la calidad artística de cerámica, ¿no? Que es mucho antes de los incas ni la conocieron, ¿no? Pasamos al cuarto escalón, que es el llamado, intermedio, es el formativo. El anterior era el intermedio temprano. El siguiente escalón es el llamado formativo. El formativo, tenemos aquí una muestra de las ruinas de Cerro Sechín, que son ruinas militares, bélicas, que muestran batallas. Sí, vas a ver. Sechín, ubicado en Casma, ahí está la ubicación. Avanzamos. Este es una cerámica Cupisnique, del norte del Perú. Avanza. Ahí está ubicado Cupisnique, por el valle de Chicama. Esta es una tela Paracas, también de esta época formativa, del sur del Perú. Ahí está, del sur del Perú. Seguimos avanzando. Y este es el llamado Lanzón de Chavín, del yacimiento de Chavín de Huántar, que es, digamos, que forma parte de todo un conjunto. Estamos hablando de este escalón es este telaño bastante grande, digamos, ¿no? El formativo, estamos hablando desde el 1500 a.C. hasta el 100 a.C. Es un espacio inmenso. Y la secuencia que he mostrado es cronológica, es decir, primero está Sechín, este templo de guerreros, de cuerpos despedazados en piedra, después sigue Cupisnique, sigue Paracas y el yacimiento de Chavín de Huántar, que ya es del año 300 antes de Cristo, ¿no? Y en el último escalón, el sexto escalón es el que ya nos interesa propiamente, que es Caral. Estamos hablando acá ya de 3200 al 1600 antes de Cristo.
bajado de manera pues increíble en el tiempo al estrato más profundo. Esto se desconocía antes. Antes, si ustedes ven un libro de arqueología de hace 20 años, o que 20 años, hace 10 años, esta parte no aparece, la de Caral. Solo aparece del formativo para arriba. ¿Por qué? Porque el formativo coincide con la cerámica. Caral no tiene cerámica. Caral es precerámico. Antes se decía, por un preconcepto se decía, la civilización está asociada a la cerámica. Se ve que no, ¿no? Se ve que no. Hay otros elementos. Entonces hay que subrayar que Caral es precerámico, no es cerámico. Ahora, hemos hecho una pincelada, y sigamos con la pincelada, pero ubicando en el tiempo, escalón por escalón. El primer escalón inca está asociado más o menos a la Europa de Carlos V, a la expansión del Imperio Español, para que se ubique más o menos en el tiempo en términos absolutos, ¿no? Como estaba en el mundo. Chimuchancay, del intermedio tardío, está asociado a las cruzadas, al Renacimiento, a la caída de Constantinopla. El tercer nivel, que es el de Wari, el horizonte medio, está más o menos, corresponde más o menos a la Europa carolingia, a la llamada Alta Edad Media. Después, los mochicas y nazcas fueron más o menos contemporáneos del emperador Trajano y de la caída del Imperio Romano en Occidente. Y estamos hablando de la era cristiana. El penúltimo escalón, el del formativo, es el tremendo escalón, tremendo peldaño. Estamos hablando de un periodo de tiempo que va desde la caída de Troya, cuando se pensaba que era Troya, hasta Alejandro Magno. Y finalmente, Caral, nuestro tema de estudio, está asociado a las pirámides de Egipto. Ya vamos a ver que no solo a las pirámides, sino a otras tradiciones. Pero digamos, esta quiere ser una pincelada grande para ubicar a Caral y señalar, digamos, que realmente está en el fondo del tiempo, en el piso más antiguo, y esta datación se puede hacer científicamente usando carbono 14. ¿Por qué? Porque en el yacimiento, ¿puedes avanzar? El yacimiento de Caral